Y puede pasar de ser un animal relativamente escaso, de baja densidad en un entorno, a haber millones de ellos. Además, ese comportamiento de pasar a tierra, según se describe en la Biblia, de meterse en el pan y acercarse a los hornos, es exactamente el mismo de los sapos de hoy en día. Se ven atraídos por las fuentes de luz y calor, sobre todo porque los insectos también son atraídos por ellas. Y los insectos a veces mueren a causa del calor o la luz que desprende un fuego o una llama, y caen al suelo, donde los sapos se los comerán. Por lo que dicho comportamiento encaja con el del sapo actual. Mar y Malloy quedaron satisfechos con que los semidomésticos sapos bufo encajasen en la descripción bíblica. A diferencia de las cantidades de huevos más modestas puestas por las ranas, los millones de huevos puestos por los sapos habrían eclosionado provocando una auténtica pesadilla. Murieron las ranas en las casas, en los atrios y en los campos. Reuniéronlas en montones y se infestó la tierra. ¿Qué implicaría todo esto en cuanto a la siguiente plaga? Alguien dijo en una ocasión que una epidemia es una serie de acontecimientos encadenados muy poco frecuentes. Aquí tenemos una serie de plagas que parecen interconectadas. Los peces mueren a causa de un entorno tóxico. Las ranas y los sapos huyen del agua. Y todos mueren. Y ellos eran los mayores controladores del número de insectos. Parecía existir una interconexión entre todas estas cosas que nos llevaría a algo verdaderamente catastrófico. Ya se daban las condiciones para la tercera plaga. Aarón extendió su mano con el cayado y golpeó el polvo de la tierra, y vinieron piojos sobre los hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Egipto. Los insectos no eran la especialidad de Mar ni de Malloy. Así que había llegado el momento de viajar al corazón de América para dar con el hombre que podría ayudarlos. El hombre polilla. Aarón extendió su mano con el cayado y vinieron piojos sobre los hombres y animales en toda la tierra de Egipto. Richard L. Brown es conservador del Museo Entomológico de Mississippi y experto a nivel internacional en insectos. Sus amigos lo conocen simplemente como el hombre polilla. En el resto de las moscas acuáticas o semiacuáticas tienen que darse unas condiciones que no solo se refieren al alimento, sino también al grado de humedad disponible. Quizás las mejores tierras para dar de pastar al ganado se encontrasen cerca del agua, y no hay duda de que los egipcios se habrían quedado con las mejores tierras. Cuando me enteré del proyecto sobre las plagas, me sentí intrigado, porque las había estudiado de pequeño, e incluso ya siendo entomólogo, había aceptado el relato como cierto. Pero su duda sobre si los piojos eran piojos, tal y como los conocemos hoy en día, me hizo repasar las escrituras, y entonces vi, como ellos me indicaban, que atacaban al hombre y a otros animales. Todos los piojos que conocemos y que atacan a los humanos no atacan a otros animales, y aquello en principio dejaba fuera a los piojos. Las condiciones no eran las adecuadas. El clima era seco y árido, y los piojos se desarrollan en latitudes más al norte. En los climas norteños se producen grandes epidemias, y entonces, como les indiqué, la clasificación de los insectos no surgió hasta Aristóteles 1000 años después, en la que se separaba las moscas, los escarabajos y otros insectos. Antes de Aristóteles se conocían los insectos, pero no existían los medios para comunicar, clasificar y crear la taxonomía. Brown le dijo a Mar y a Malloy que en aquella época podría haber alrededor de 100 especies de insectos que podrían traducirse como piojos. Aunque la lista pudiese reducirse, no había muchas más pistas.
Mar y Malloy, convencidos de que las plagas tenían que estar relacionadas entre sí, decidieron dejar a un lado el problema de los piojos y continuar con la cuarta plaga. Al igual que la tercera, debía estar relacionada con la muerte de las ranas, cuya ausencia habría permitido una explosión de la población de insectos. Vino una muchedumbre de moscas sobre la casa del faraón y las casas de sus servidores y sobre toda la tierra de Egipto. Y se corrompió la tierra por las moscas. No existen contradicciones en el relato de la cuarta plaga, que concuerda con nuestra experiencia actual de lo que es un enjambre de moscas. El problema es de qué clase eran. Identificarlas era paso vital para poder unir esta plaga a las siguientes. Sabíamos que tenía que tratarse de un tipo de mosca y de inmediato eliminamos unos cuantos, como el jején y el estro. Pero quedaban 5 candidatos viables: el tábano, la mosca doméstica, el mosquito, la mosca tsetse y la mosca de las cuadras. Kurt y yo no somos entomólogos, pero me acordé de mi profesor de Harvard, Andy Spielman. Lo llamé, le conté lo que estábamos haciendo y me dijo que fuera a hablar con él. El método de Spielman consistió en empezar por eliminar las moscas que no encajaban. La población de tsetse en África suele asociarse con las márgenes de los ríos, pero casi siempre en zonas muy tropicales, zonas donde las precipitaciones son muy abundantes. Claro que la población del mosquito sería algo muy distinto. Nunca aparecería en enjambres. Su número sería estable y su incremento o su descenso sería siempre gradual. Los tábanos son a veces extremadamente abundantes y sus picaduras resultan muy dolorosas. Pero su número no incrementa de forma extraordinaria. Si hubieran utilizado estiércol como fertilizante y una cantidad inusual de agua en el suelo, entonces sí podríamos ver surgir una población masiva e inesperada de mosca doméstica. Pero la mosca doméstica no pica. Al final, solo quedaba una candidata. La población de la mosca de las cuadras puede crecer enormemente de golpe en el caso de que se introdujesen animales, caballos o ganado, en la zona, se mantuviesen en ella y sus heces se acumulasen sobre el suelo. Entonces el número de moscas de las cuadras crecería enormemente, y estas sí que pican. La mosca de las cuadras haría daño y ofrecería a las gentes de la zona una nueva y horripilante experiencia. La mosca de las cuadras, que puede llegar a poner hasta 500 de una vez, muchos más que cualquier otra mosca, era el candidato perfecto para haber creado el enjambre de moscas. Y a continuación venía la quinta plaga, la epizootía, que es una enfermedad epidémica que se da entre el ganado. Caerá la mano de Yahvé sobre los ganados que están en tus campos, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre los bueyes y sobre las ovejas, una peste muy mortífera. La quinta plaga, la peste de los animales. En el pasado se había hablado del antrax, de la fiebre aftosa e incluso de la surra, que es una enfermedad tripanosomal de los caballos poco conocida. John movió algunos hilos y nos encontramos camino de Plum Island. Plum Island es una instalación que alberga enfermedades muy peligrosas. El doctor Roger Brice, su director, es uno de los mejores virólogos de animales del mundo.
La mayoría de las enfermedades altamente peligrosas para hombres y animales se originaron en África. Se originaron allí y siguen viniendo de allí. Por eso nos interesa tanto el control de dichas enfermedades. Pero no es tan fácil ir a Plum Island. Allí solían almacenarse algunos de los virus más letales del planeta y estaba bajo el control del ejército de los Estados Unidos. En la actualidad, Plum Island, junto a la costa de Connecticut, pertenece al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y se denomina Centro de Investigación Animal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. En el laboratorio veremos animales con fiebre aftosa, con el mal equino africano y con la peste porcina africana. Aquí trabajamos con el virus del mal equino africano. Dígame, ¿qué antigüedad tiene dicho virus? ¿Cuándo se documentó por primera vez? El doctor Brice comenzó por eliminar las enfermedades que, a su entender, no podían encajar. La primera fue el anthrax. Afecta a los seres humanos y esta plaga solo afectaba al ganado. Vemos a muchos animales a la vez infectados de anthrax. Hemos tenido ejemplos de ello en Rusia y en otros lugares, pero no es la clase de enfermedad que asociaríamos con que la mayoría de los animales, en una amplia zona de un país, pudieran sufrirla de repente y a la vez. Además, también contagia a las personas, de manera que si tuviésemos un contagio tan masivo entre la población animal, sin duda también afectaría a los seres humanos, que respirarían las bacterias y habrían muerto de anthrax. Pero no es eso lo que nos dice la Biblia. La siguiente en ser descartada fue la fiebre aftosa, aunque Brice la tuvo en consideración durante más tiempo. Si buscásemos un candidato culpable de una plaga entre los animales, el primer sospechoso podría ser la fiebre aftosa. Es la enfermedad vírica más contagiosa que conocemos. Se contagia por el aire, afecta a grandes cantidades de animales a la vez y en zonas geográficas muy amplias. Y lo que vemos en los animales es que echan espumarajos por la boca, como si masticasen jabón, y se les caen las pezuñas, de manera que se quedan cojos. Es una enfermedad que afecta a todo tipo de ganado, ovejas, cerdos, cabras, por lo que sería un candidato probable. Pero la Biblia no habla ni de espumarajos ni de cojera, que son señales muy evidentes de la enfermedad. Tampoco se nos dice que los cerdos se viesen afectados, aunque en aquella zona y en aquel tiempo también había cerdos al igual que los hay hoy en día. Por lo que yo diría que, basándonos en las descripciones de la plaga, la fiebre aftosa no fue la causante de la misma. La surra, una enfermedad provocada por la mosca tsetse, similar a la enfermedad del sueño, también quedó descartada. Brice, como ya hiciera Andy Spielman, dejó claro que la mosca tsetse no habría prosperado en unas condiciones tan áridas. Por lo que si ninguno de los candidatos encajaba, ¿dónde se hallaba la respuesta a la quinta plaga? Lo que buscábamos era una enfermedad que afectase a un gran número de especies, y no hay muchas que lo hagan de forma epidémica. Pero cuando empezamos a pensar en cuál podría ser la causa, en Plum Island estábamos investigando el mal equino africano. El mal equino africano es una enfermedad vírica que afecta a los caballos, mulos, asnos. No afecta a los rumiantes. El virus crece en las células que recubren los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, que se deterioran muy rápidamente, y el fluido presente en la sangre entra en los pulmones, por lo que los animales se ahogan en sus propios fluidos corporales. Esto puede ocurrir muy rápidamente. Yo he visto animales que estaban normales a las 11 de la mañana y que 2 horas después habían muerto del mal equino africano. Pero no afecta a los rumiantes. Hay otro virus muy próximo a este que pertenece a la misma familia y que se llama lengua azul, que afecta al ganado, a las ovejas y a las cabras. A mí me parece muy probable que el mal equino africano y la lengua azul se diesen al mismo tiempo, lo cual explicaría la plaga. Pero si la quinta plaga fue provocada por 2 virus, ¿por qué se extendieron a la vez, en la misma zona y tan pronto después de las otras plagas? Ambos virus son transmitidos por el mismo insecto que se denomina culicoides y que es una especie de mosquito muy pequeño que casi no se ve. Los 2 virus crecen dentro de dicho insecto, que al picar a un animal tras otro transmiten dichos virus. Las cosas empezaban a encajar. El doctor Brice nos dio 2 respuestas en una sola. Al sugerirnos el mal equino africano y la lengua azul, nos dijo que eran transmitidos por el culicoides, un mosquito enano.
Dicho mosquito enano sería el candidato perfecto para la tercera plaga, la de los piojos. Son tan pequeños que no se ven, pero pican. Y pican tanto que el impulso es el de rascarnos, como cuando estamos infestados por piojos.